Hola, bienvenidos a esta clase de manejo para principiantes. Si nunca has conducido un automóvil o sientes nervios al sentarte detrás del volante, no te preocupes. Todos los conductores comenzaron exactamente igual. En esta lección vas a aprender paso a paso cómo arrancar un vehículo automático, cómo ponerlo en movimiento por primera vez y cómo detenerlo de forma segura. Mi recomendación es que cuando vayas a practicar, lo hagas en un estacionamiento vacío o en una calle tranquila con poco tráfico. Respira profundo y recuerda que aprender a conducir es un proceso. Trata de mantener la calma. No tienes por qué hacerlo perfecto desde el primer día. Esto es un proceso. Y bien, vamos al paso número 1. Primeramente, familiarízate con el interior del vehículo. Antes de arrancar el motor, es importante conocer los controles básicos. Observa el volante. Frente a ti vas a encontrar el panel de instrumentos. A tu derecha normalmente está la palanca de cambios. Debajo encontrarás los pedales. En un vehículo automático hay solamente 2 pedales. El pedal de acelerar, que está aquí a la derecha, y el pedal de freno, que está a la izquierda del acelerador, el que está en el centro y es más grande. Es importante recordar que el pie derecho se utiliza para ambos pedales. No puedes usar los 2 pies para conducir un vehículo automático. Y este es un error muy común entre los principiantes. El paso número 2 es ajustar correctamente el asiento. Una posición adecuada te ayudará a controlar mejor el automóvil. Desliza el asiento hacia adelante o hacia atrás hasta que puedas presionar completamente el pedal de freno sin tener que estirar totalmente la pierna. Tus rodillas deben permanecer ligeramente flexionadas. Ahora, coloca ambas manos sobre el volante. Tus brazos también deben quedar ligeramente doblados. No debes quedar demasiado cerca ni demasiado lejos. Una posición cómoda te va a permitir reaccionar mejor ante cualquier situación. Paso 3. Ajustar los espejos. Ahora vamos a configurar los espejos. Comienza con el espejo retrovisor central. Debes poder observar claramente la ventana trasera. Después, ajusta los espejos laterales. La idea es reducir los puntos ciegos lo más posible. Muchos accidentes ocurren porque los conductores no revisan correctamente sus espejos. Por eso debes convertir esta revisión en un hábito diario. Antes de mover el vehículo, verifica siempre los 3 espejos. El paso número 4, señores, es colocarse el cinto de seguridad. Antes de encender el motor, abróchate el cinto, no se te puede olvidar. El cinturón de seguridad es uno de los elementos más importantes del vehículo. Incluso si solamente vas a mover el automóvil unos pocos metros, debes utilizarlo. La seguridad siempre debe ser prioridad. ¿Cómo tienes que colocarte el cinto? Tienes que mover el cinto a través del hombro, o sea, a través del pecho, que pase por el regazo, ajustado por encima de la cadera. Aquí le estoy mostrando cómo lo tienes que conectar y se conecta en este clic que está aquí. Bien, ahora vamos al paso número 5. El paso número 5 debes hacerlo para conocer las posiciones de la transmisión. Observa la palanca de cambios. Probablemente verás varias letras. La P significa parking, o sea, parqueo. La letra R significa reversa, o sea, o marcha atrás. La letra N significa neutro. La D significa drive o conducir hacia adelante. La posición en parking mantiene el vehículo inmovilizado. Cuando usted está en parking, usted siempre está inmóvil. El carro no se mueve ni para adelante ni para atrás. La posición R, que es la reversa, permite retroceder el vehículo. Y la posición de drive permite avanzar hacia el frente.
Nunca cambies de una posición a otra mientras el vehículo está en movimiento. Siempre tienes que tener el carro parado y con el carro parado frenado es que tú puedes mover la transmisión del auto. Un detalle importante es que para tú poder cambiar la transmisión del automóvil, el vehículo tiene que estar frenado. Siempre tienes que presionar el freno para mover la transmisión. Paso número 6. Arranque del motor. Ahora sí vamos a encender el vehículo. Coloca tu pie derecho sobre el pedal de freno. Mantén el freno presionado. Si su vehículo utiliza llaves, gira hasta que arranque el motor. Si tienes botón de encendido, presiónalo mientras mantienes el pie en el freno. Escucharás cómo el motor cobra vida. Observa el panel de instrumentos y es normal que algunas luces aparezcan por unos segundos y luego desaparecerán. Si observas una luz roja que permanece encendida, entonces debes revisar el problema antes de conducir. Paso número 7. Aprende a observar tu entorno. Antes de mover el vehículo, mira a tu alrededor. Revisa el espejo central, revisa los espejos laterales, mira hacia adelante, mira por las ventanas. Asegúrate de que no haya peatones, bicicletas u otros vehículos cerca. Un buen conductor siempre observa antes de actuar. Paso número 8. Coloca la transmisión en drive. Manteniendo el pie sobre el freno, mueve la palanca de cambio a la posición de drive. Hazlo lentamente, no tengas prisa. Escucharás o sentirás un pequeño cambio cuando la transmisión entre en marcha correcta. Ahora, el vehículo está listo para avanzar hacia el frente. Paso 9. Aprende la velocidad de arrastre. Muchos principiantes desconocen este concepto. Los vehículos automáticos avanzan lentamente por sí solos cuando le soltamos el freno. A esto se le llama velocidad de arrastre. Ahora libera el pedal de freno poco a poco. No aceleres. Simplemente deja que el vehículo avance lentamente. Observa cómo comienza a moverse. Mantén ambas manos sobre el volante. Este ejercicio te ayudará a desarrollar confianza. Practícalo varias veces antes de comenzar a acelerar. Paso 10. Mantén el vehículo recto. Mientras avanza lentamente, mira lejos hacia adelante. No observes el capó del vehículo. No mires constantemente los pedales. Tus ojos deben dirigirse hacia donde deseas conducir. Esta técnica te ayudará a mantener el automóvil recto. Si miras demasiado cerca, el vehículo tenderá a desviarse. En el paso número 11, vamos a utilizar ahora suavemente el acelerador. Ahora vamos a acelerar un poco. Presiona ligeramente el pedal del acelerador. Solo una pequeña presión. No es necesario pisar con fuerza. Recuerden bien, el automóvil comenzará a aumentar su velocidad. Mantén siempre el control. Recuerda que aprender a conducir no se trata de velocidad, se trata de control y seguridad. Paso 12. Aprende a detener el vehículo. Ahora vamos a detenernos. Retira suavemente el pie del acelerador, mueve el pie derecho hacia el pedal de freno y presiona gradualmente, suave, no frenes bruscamente para que entiendas la presión que tienes que ir haciendo al freno. Debes sentir cómo el vehículo disminuye la velocidad de forma suave. Continúa presionando hasta que se detenga completamente. ¡Excelente! Acabas de realizar una de las maniobras más importantes de la conducción. Vamos al paso número 13. Ahora vamos a practicar avanzar y detenerte. Ahora repite el proceso. Suelta el freno, deja que el vehículo avance, acelera lentamente, mantén el volante recto, observa tu entorno y vuelve a detenerte suavemente usando el freno.
repite este ejercicio varias veces. Recuerda que la repetición es la mejor forma de desarrollar la memoria muscular y la confianza. Ahora, vamos a hablar de los errores comunes de los principiantes. Fíjense bien, uno de los errores más frecuentes es acelerar demasiado. Otro error es mirar constantemente los pedales. Se la pasan mirando abajo para ver dónde están los pedales. También es común sujetar el volante con demasiada fuerza. Relájate, mantén movimiento suave, respira normalmente. Recuerda que el vehículo responde mejor cuando el conductor está tranquilo. Bien, ahora viene la parte final. ¿Cómo finalizo la práctica? Cuando termines de practicar, detente completamente, o sea, detén el vehículo. Mantén el pie en el freno y coloca la transmisión en P de parking. Activa el freno de estacionamiento, en este caso si tu automóvil es un automóvil manual, pero si es un carro automático, con el parking es suficiente si no estás en una pendiente, cuesta arriba o cuesta abajo. Y después finalmente apague su automóvil. Verifica que todo esté seguro antes de salir del automóvil. Entonces, muchachos, felicitaciones. Hoy aprendiste cómo arrancar el auto correctamente, cómo moverlo por primera vez y cómo acelerar suavemente y también cómo detenerlo de forma segura. Practica estos pasos hasta que se te vuelva una cosa natural. Y bien, amigos míos, hemos terminado una clase súper importante donde tú has aprendido cosas importantes como principiante. Quiero que me dejes tus comentarios sobre este video. ¿Qué parte te es más difícil cuando tú estás practicando? Para saber y darte mi sugerencia. Y ya te estoy recomendando aquí la clase número 4. La clase siguiente la puedes encontrar aquí al final del video. Aquí la puedes obtener. Así que dale un clic y continúa con nuestros videos de preparación. Hasta la próxima.